Lo que quiero resaltar es que sin la educación no hubiese podido tomar esta decisión, aunque se me hubiese presentado enfrente. El año entrante, ¿qué porcentaje de tus ingresos de trabajo tendrías ya? Estamos al 40% de mis ingresos. No. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Carlos. ¿Tú cómo estás? Muy bien, ¿en dónde estás? En este momento me encuentro en Orlando, en Estados Unidos. Ah, bueno, mi vecino, ¿ah? ¿De dónde eres o qué haces por aquí? Bueno, básicamente yo soy venezolano. Hace como 20 años me fui de Venezuela a vivir a Italia y en realidad pasé mitad de mi vida en Italia. Pues puedo comentarte que toda mi madurez llegó exactamente cuando vivía en Italia. Así que te puedo decir que soy mitad venezolano y mitad italiano. ¿Cuántos años tienes? 44. ¿Y en Estados Unidos vas a estar transitoriamente o te piensas quedar o cuál es tu plan? Bueno, es un proyecto transitorio. Yo trabajo para una empresa italiana y había una oportunidad de trabajo acá en Estados Unidos para desarrollar un negocio. Lo acepté y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Bueno, muy bien. ¿Cómo era tu situación financiera personal cuando entraste al programa? Es impresionante porque la verdad es que me sentía que estaba yendo muy bien, pero sentía que tenía que crecer de manera financiera y muy interesado en los bienes raíces. Comencé a ver algunos podcasts tuyos y bueno, la cosa me interesó y entré a ver la parte financiera, la parte del programa avanzado. Lo que sucedió fue que me di cuenta que todo lo que creía que estaba haciendo bien le faltaba como un norte, como una dirección. Y bueno, lo que yo hacía antes sencillamente era lo que hacen todas las personas, ahorrar, tratar de ver cómo puedo hacer crecer el dinero, pero es que nunca lo lograba, así que no lograba entender cómo hacerlo. Y eso de verdad que es el infierno de la mayoría de nosotros, porque como nos enseñan que hay que trabajar, gastar menos y ahorrar, hacemos el esfuerzo, pero cuando llegamos a ahorrar, y ahora, ¿qué hago con esa plata? ¿Cómo la manejo? Es donde nos morimos la mayoría de nosotros, ¿cierto? Exacto, exacto. Una y otra vez, además morimos, reencarnamos más dolorosamente, volvemos, cometemos el error con matices diferentes y volvemos a hacerlo. No, y quiero contarte una cosa, por ejemplo, en mi familia ha sido una familia que siempre ha trabajado tanto y por las finanzas familiares ha pasado muchísimo dinero. ¿Cómo es posible que hayas pasado tanto dinero a través de la familia, pero nunca hayamos tenido nada, nunca hayamos crecido de manera financiera, nunca hayamos multiplicado ese dinero? Porque fíjate, esos son de los paradigmas que hablamos en el libro de, no sé si tuviste la oportunidad de leer de Mueble al Año, ¿cierto? Sí, lo leí Y, completo. y es cómo nos enseñan la mentira de la riqueza, que el objetivo es ganar plata o el objetivo es crear activos cuando el objetivo es crear flujo más que activos, ¿cierto? Y no importa tanto ganar plata, sino importa cómo manejo la plata que gano y como tú lo dices muy bien, cómo la invierto, porque en última si la gano y no la invierto, así la ahorre, pues tampoco voy a ningún lado porque lo que nos da el salto o la posibilidad del salto es el interés compuesto, ¿no? Exactamente. Y cuando te das cuenta de esto, ¡pum!, te explota la cabeza porque dices, ¿cómo no lo había entendido antes? Cuando veo mi portafolio, que me imagino te pasa lo mismo, dice, Dios mío, pero esto que he hecho con bienes raíces en la valorización de organización prácticamente solo, mientras para que yo me gane tanto dinero en mi trabajo me toca meterle, pero julepe y horas y horas y horas y horas y horas y horas y los bienes raíces. Ahora no es rápido, pero es sorprendente cuando cierras los ojos y pasan un par de años y tú miras lo que ha pasado. No, es increíble. Aparte que si logras hacer los números como nos enseñas tú y logras planificar bien las cosas, te das cuenta inmediatamente cómo va subiendo y subiendo y subiendo. Apenas pasa algo de tiempo, ya te das cuenta que estás en la dirección justa, porque al inicio no lo sientes hasta que no llega al momento en cual se está demostrando, porque te das cuenta que el flujo de caja va como subiendo. Yo creé también una tabla de Excel que me muestra con un gráfico cómo va creciendo y te das cuenta que la barra siempre un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande y dices, ok, siento que estoy yendo en la dirección justa. Y además que lo hermoso es, el flujo va subiendo, así sea lentamente va subiendo, ¿cierto? La deuda va bajando en dos niveles. Primero, en el abono que así sea pequeño le voy haciendo y en términos reales del valor del dinero va bajando porque va subiendo esto. Y la propiedad va subiendo, no sobre el porcentaje de mi cuota inicial, sino sobre el 100% del valor de la propiedad, por supuesto, ¿cierto? Entonces, y fuera de eso yo puedo descontar impuestos de eso. No, es que eso es divino. Es que No, está interesante. Obviamente uno nunca termina de aprender porque siempre hay muchas cosas más que se pueden hacer y se vuelve como una especie de droga, ¿no? Porque al final detrás de esto se crea como una pasión y
cuando te das cuenta que tienes satisfacción porque lo estás logrando, pues quieres más y quieres seguir creciendo y seguir entendiendo y aprendiendo. No, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, cuéntame, entonces, ¿cómo comenzaste con tu primera inversión, Ricardo? Yo no te la llamaría una inversión. Yo compré mi primer apartamento para vivir, como es clásico que sucede, pagaba renta y decía yo, estoy como malgastando mi dinero en renta cuando me puedo comprar mi casa y luego que pase el tiempo, pues ya me quedará a mí. Esa fue la primera casita que me compré, un departamento en Italia, 50 metros cuadrados. La compré en un momento en el cual no sabía absolutamente nada, así que bueno, intereses altos, precio alto, y bueno. Exacto. Luego de eso, sencillamente, apenas comencé tu curso, lo que hice fue empezar a aplicar, porque lo dicen siempre en el curso. No se trata de ver videos, no se trata de escuchar los podcasts, sino que tienes que salir a la calle, tienes que averiguar, tienes que hacer preguntas, tienes que sencillamente aplicar lo que estás aprendiendo. Y fue un poco sorprendente, Carlos, porque me puse a analizar algunas propiedades. Entonces hice algunas citas para empezar a ver algunas. Fui a la primera cita y resultó que esta primera casa daba una rentabilidad interesante, habían oportunidades de negociación, había todo, y al final terminé comprando la primera casa que fui a ver. Pero hiciste los números, o sea, tuviste la Claro, suerte de que te funciona la primera. Hay veces que van 100 y no han encontrado la propiedad. Ahorita estaba trabajando con la definición del sistema reticular, es el GPS que tenemos en la cabeza. Y es como cuando tú tienes claro lo que tú quieres, es mucho más fácil encontrar. es cierto, y eso fue lo que sucedió. Fuimos a conversar y obviamente daba miedo porque dices la primera y todo parece como que en realidad es exactamente lo que estoy buscando. La persona que necesitaba vender porque tenía algunos problemas de salud, nosotros que estábamos tratando de comprar porque teníamos que buscar la forma de conseguir cómo invertir el dinero que habíamos ahorrado. Y pues es como dices tú, el sistema reticular te lleva a ir directamente a preguntar lo que necesitas preguntar. Y bueno, se dio. ¿Cuál fue la estrategia con esta propiedad? No, lo que sucedió fue que esta persona era un inversionista que había comprado un edificio de 6 apartamentos, pero lo había comprado lejos de donde vive. Esta persona le sucedió que necesitaba hacer algunos interventos quirúrgicos, entonces no tenía tiempo, tenía algunos problemas de salud y no podía seguir las propiedades. Bueno, llegamos a verla y obviamente esta persona estaba interesada en salir lo más pronto posible de la propiedad y estaba dispuesta a negociar. Y eso fue lo que comenzamos a hacer. Comenzamos a escuchar cuál era su propuesta. Él había ya organizado, había comprado este edificio que era para reestructurar, lo había ya preparado para reestructurar, lo había ya montado un proyecto que tenía que ver exactamente con el mismo tipo de proyecto que yo quería crear y bueno, lo que hicimos fue resolverle un problema a él creando un valor para nosotros, como decimos siempre, no, un win-win. O sea que el concepto él ya lo había desarrollado, ya había hecho ese trabajo que es demorado, difícil y más si no se tiene experiencia. Increíble. ¿Y cuál era su proyecto? Pues él quería crear sencillamente unidades pequeñas en el centro de la ciudad para cubrir las necesidades de universidades y hospitales que se encuentran cerca de esa zona. ¿Y cuántas puertas? Son 6 puertas en total. Wow. O sea, el hombre entró grande. Con El seis hombre entró puertas. grande, exactamente. No tú. Sí, fue increíble. O sea, fue la primera propuesta y me parecía que era enorme y me daba muchísimo miedo, pero dije, la única cosa que me daba la certeza era que había estudiado, había escuchado y había sentido que se podía hacer. Entonces, lo que hicimos fue sencillamente aceptarlo, aceptar el compromiso, hacer bien los números, preparar todo, hacer preguntas, 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 hasta que logramos entender que era rentable. Y bueno, Y tú tendrías que hacer la remodelación. O sea, él hizo el plano, pero tú hacías la remodelación. Entiendo eso. no, en realidad 4 de los 6 departamentos ya estaban completos. Lo que No. hicimos fue completar los últimos dos. Impresionante. Que seguramente la gente que le ayudó con los cuatro te pudo ayudar con los dos. Exactamente, yo lo que hice fue seguir usando las mismas personas que él ya había identificado, y seguir adelante con el proyecto y visto que los números daban, pues El aceptar y hombre, seguir. ese hombre nació parado, ¿no? Pero fíjate, esa es la suerte de quien está preparado.
porque tú hiciste tu trabajo de prepararte, de educarte y no solamente comprar el programa, porque que compran el programa, pero no, no hacen lo que estamos hablando de ver los videos y hacer la tarea que no es fácil, ¿cierto? Ir y preguntar y sentirse estúpido porque no sé qué, que si me contestan qué voy a decir o qué no voy a decir, porque así comenzamos, pero permitirse esa incomodidad de preguntar y preguntar, porque lo hermoso de la pregunta es que me dice que no sé y qué sé, ¿cierto? Y voy refinando y me doy cuenta que nadie me va a pegar un mordisco en el cuello, ni que nada de eso horrible va a pasar, ni todos van a empezar. ¡Ay, llegó el estúpido del Carlos a hacer sus preguntas tontas! Por favor, todos pongan atención de las preguntas. Porque nuestra loca en la casa está pensando eso, ¿no? Uy, ahora yo que voy a quedar ahí como un idiota. Es muy difícil, pero tú hiciste esa tarea, te preparaste y además me imagino también te preparaste financieramente con tu crédito y todo. Bueno, acá hay otra sorpresa. Esta persona, a ver, voy a contarte un poco más en detalle. En Italia, si tú compras una propiedad y la vendes antes de los 5 años, tienes que pagar un impuesto de plusvalía. Pero si te la tienes por 5 años y la vendes, no tienes que pagarlo. Entonces, la persona estaba interesada en venderlo haciendo un sistema que se llama riserva di proprietà en Italia, se llama la reserva de la propiedad, no sé cómo se llama en otros países. Pues resulta que se hace un contrato entre las dos partes, en este contrato tú te comprometes a comprar la propiedad y él se compromete a dejarla. Tú a todos efectos, tú te vuelves como el propietario de la propiedad, puedes hacer los cambios que tú desees y todo. La cosa que es importante es que si tú dejas de pagar una cuota, pierdes la propiedad. Entonces hay que ser muy serio pagando. Pues él estaba interesado en hacer esto, así que todo se desarrolló en una manera que en realidad él nos está financiando por 3 años la propiedad directamente, así que no tuve que ir al banco ni siquiera. Impresionante. No, pero qué papayazo tan increíble. Esos son de los negocios de Colombia, no sé si en Venezuela o conozca esa frase, eso, de eso tan bueno no dan tanto. ¿Te has oído esa frase? De que Bueno, sí la o un conozco. matiz de esa frase, ¿cierto? Es como que si es tan bueno debe tener algo malo, ¿cierto? Porque es demasiado bueno. Claro, pero es que lo que quiero resaltar es que sin la educación no hubiese podido tomar esta decisión, aunque se me hubiese presentado enfrente. Exacto, porque era muy grande para ti el Exactamente, proyecto. O sea, no que, sí, era un riesgo. Si las cosas no las hacías bien, te podías meter en problemas, ¿cierto? Es claro. decir, a la mayoría de nosotros nos cuesta desde encontrar una propiedad hasta convertirla en rentable y un proyecto en el que uno le cambie el concepto o lo que sea. Eso es un trabajo grande, costoso y toma tiempo, ¿cierto? Por lo menos 2, 3 años en forma rápida, porque esos son los bienes raíces, no son de un día para otro. Pero tú tuviste esa suerte, ¿cierto? De nuevo respaldada por el trabajo, el compromiso, el estudio, el profesionalismo, la responsabilidad que te ayudó a lograr eso. Y yo quiero resaltar es cómo algunas personas pensando que va a ser difícil ni siquiera empiezan a buscar. Y entonces, Exactamente, es un bloqueo que uno mismo se activa sin entender que es la loca de la casa sencillamente que te está bloqueando y que te está diciendo de no hacerlo, sencillamente por miedo. no, impresionante. Bueno, ¿y eso es en la ciudad en donde vives? Es la ciudad donde vivo en Italia, sí. ¿Y esa, tienes más propiedades que esa? En realidad, el primo departamento que había comprado para mí, este departamento inmediatamente cuando vine a Estados Unidos lo puse en alquiler para que no fuese sencillamente Una una, carga, una un carga, es pasivo. decir, solo un pasivo que sigue consumiendo sin producir nada. Entre los dos departamentos, entre los dos inmuebles que tengo, pues el primero aún no está completamente rentable porque como fue comprado sin haber analizado números, sin haber realizado todo, pues está ya regresando. Ya lo estoy llevando hacia eso, pero tengo que hacer que los números cuadren un poquito más. En cambio, este nuevo, bueno, ya en los primeros meses ha iniciado a generar un pequeño flujo positivo, positivo que va creciendo y va creciendo y va creciendo. Así que estamos muy contentos y ahora es cuestión solamente de seguir ahorrando para el siguiente, para multiplicar esto que se ha aprendido, ¿no? Te voy a hacer una pregunta y puede parecer que, o sea, me contestas lo que sea para ti y eso. Tú sabes que la estrategia que yo planteo es cómo creo ingresos pasivos que reemplacen mis ingresos, ¿cierto? De ¿Cierto? trabajo. ¿Qué porcentaje, digamos, no ya, sino el año entrante, qué porcentaje de tus ingresos de trabajo tendrías ya? Estamos al 40% de mis ingresos. No, no, es impresionante.
No, no, tremendo. Mis respetos. Impresionante. ¿Qué edad tienes tú? 44. No, impresionante. No, 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 increíble. Imagínate, tienes 44 años, ya tienes el 40% de tu pensión. Cuando tú tengas 50 vas a tener el 200%, te lo puedo garantizar. No, Lo no, que hay que hacer es repetir el modelo una y otra vez hasta lograr hacer pero eso. mira, tú comenzaste con 6 y 6, yo no recomiendo a la mayoría de las personas que comiencen con 6 porque 6 es bastante, pero no es tan. Si yo hago un buen negocio y hago bien los números y todo, es un excelente comienzo porque ya lo próximo que vas a comprar es un edificio, ¿cierto? Un edificio pequeño de 4, 5, no, o no. Pues sí, en realidad sí, ¿por qué no? Si los números dan, adelante. Pero dime una cosa, si tú encuentras un edificio de 4 pisos, ¿cierto? Y estoy hablando, me imagino las ciudades europeas, un edificio viejo de 4 pisos, en un estado decente, que tenga apartamentos grandes de esos, ¿cierto? De 3 habitaciones, de 80, 100 metros, y tú dices, yo puedo coger este edificio y convertirlo en 20 apartamentos o en 15 apartamentos. Es un proyecto que está a tu alcance, Sí, ¿sí? es solo Exacto. cuestión de determinarlo y organizarlo y luego hacerlo, pues una vez que estén hechos bien los números. Porque yo te voy a proponer esto, porque a veces yo lo que veo en mis estudiantes, no estoy diciendo que eso pase contigo, no, es que logramos algo y decimos, uy, ya, estoy bien, voy a salir de esto. Pero yo te voy a proponer que sigas buscando, aunque no sea para comprar, lo mismo que hiciste ahorita, pero Lo, edificios pequeños, lo dices para seguir practicando y practicando y practicando. sí. Ok, Pero claro. busca un edificio, campeón. Ok, ¿Me entiendes? ¿Cuánto vale esa propiedad que compraste? 230.000. Entonces, si tú dices, voy a buscar un edificio de 500.000 euros o de 1 millón, mira, te voy a decir esto. Mira, mira, no te asustes. ¿Qué es lo fenomenal de la cultura europea? Y no tanto en España, esto es muy patético, pero y no sé, no conozco tanto la mentalidad de los italianos como los españoles, pero sé que yo conozco los españoles y los alemanes bastante bien. Pero como que en esas mentalidades el mundo se va a acabar mañana. Todo es un desastre, ¿cierto? La vida es una miércoles. Sí, y no vale la pena nada, pero al mismo tiempo es una sociedad con unos valores de confianza y de credibilidad, en donde la palabra todavía vale muchísimo, en donde es relativamente fácil encontrar propiedades financiadas por el dueño. Sinceramente sí, también en Italia se repite este patrón. Las personas han trabajado muy duro para obtener lo que tienen y han crecido tanto durante los años. Obviamente quieren conseguir personas de palabra, como se hacía en los tiempos de ellos, para conseguir hacer negocios con ellos. Porque tú conoces a Niurka. Hola a todos. Sí, la conozco, claro. Mira lo que ella tiene edificios y compra edificios porque ya sabe cuál es el modelo y ya sabe cómo, porque mira, tú ya hiciste unas cosas increíbles que fue cómo supiste el diálogo necesario para ganarte la confianza del dueño. O sea, ya lo descubriste y quizás, yo sé, las herramientas del curso te dan muchos elementos, pero en últimas tú encontraste tu propia forma de hacer esa conversación, ¿de acuerdo? Y eso es una ganancia impresionante porque en últimas la confianza, cuando yo hago un negocio de financiación con el dueño, el banco me pide 50.000 papeles, el dueño, este hombre me cae bien, pues este hombre ¿sí o no? Me Es, cae mal. es, es una cuestión de empatía entre las personas, porque al final, una vez que tú conectas con la persona, todo fluye mucho más fácil. Y le sucedió también a la otra persona conmigo, pues yo también me confiaba del vendedor, porque es una relación entre dos, ¿no? Es una relación monodireccional. Pero mira otra cosa que ahí tu educación fue esencial y es que tú entendiste que estabas hablando con un inversionista. Exacto. Entonces tú sabías qué le interesaba. A él le interesa seguridad, le interesa rentabilidad, le interesa la regularidad de los pagos, le interesan los impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes ese lenguaje, hay un elemento de afinidad mayor. Y alguien que tiene un edificio de 4 pisos, la mayoría de las veces es un inversionista. Entonces, si tú encuentras una persona de mi edad o un poco mayor, que no es difícil, aunque es difícil que sea un poco mayor, ya cada vez soy el más viejo del lugar, pero que esté aburrida de los inquilinos y que quiera
organizar su portafolio para lo más líquido o tener un ingreso más alto que el banco, pero en una forma segura, o tener una rentabilidad mayor de la que le da un CDT. Sí, es algo, vas a encontrar muchísimas posibilidades. Es más, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no sé si se la has hecho a este señor o no, y es, ¿usted conoce a alguien que sea inversionista en esta ciudad y que de golpe tenga interés en vender? Solo preguntar. Sinceramente no lo he hecho, pero efectivamente es una pregunta que ¿Sí o no? Es quizás fácil. conoce a alguien o no. Tú le dices, para que no te comprometas, es que tengo, mi primo está buscando, no, no es cierto que tú me has oído de las viejos trucos, mi primo está buscando y me gustaría, si conoce a alguien, ¿no? Y para mirar, lo peor que digas que no, no pierdes nada. Claro, es sin compromiso, ¿no? Vas a ver y si puedes hacerlo, lo haces y si no, no pasa nada. Amigos como antes. Y después viene la segunda parte, que es cómo funciona el sistema reticular y es el famoso filósofo dice, el fin no justifica los medios, pero los suministra. Wow. Entonces, cuando yo tengo claro el fin, cuando yo tengo claro para dónde va, si yo tengo eso con determinación, si yo digo como el deseo, no, voy a ver si me gustaría, ay, rico, pues no pasa nada, pero si digo, voy a conseguirme un edificio de 4 pisos financiado por el dueño, Niurka me contó el último edificio que ella compró sin cuota inicial financiado por el dueño. Wow. Y el dueño se quedaba a vivir en uno de sus apartamentos durante 5 años. Hicieron ese acuerdo para Ah, que él por la pudiese renta. financiárselo a ella. Ok. O sea, el dueño le pagaba renta, le paga renta a ella. ¿Sí? Pero Excelente. dime, pero tiene sentido si es que yo no quiero manejar más inquilinos y yo no quiero hacer más impuestos y yo quiero mi vida tranquila. Porque mira, eso a mi edad y lo que yo quiero es estar tranquilo. Eso no es como que, ay, no, es que estoy cansado. No, es que yo quiero escribir un libro que nadie va a leer, ¿cierto? Quiero nadar, quiero hablar con mis Sencillamente amigos, gozarme la vida, ¿no? lo que sea, ¿me entiendes? Y me Claro. encanta trabajar, porque no es que no me guste trabajar, pero yo cada vez trabajo más en lo que a mí me gusta, no en lo que tengo que trabajar, porque he creado mi proyecto. Pero fíjate que esto te lo digo es porque esta es la época de los baby boomers. Entonces es una oportunidad espectacular de personas que tienen propiedades que muchas veces ni saben lo que tienen. O sea, no tienen la conciencia del potencial porque tienen una mirada, como tú decías, de otro momento. Quiero contarte que esto le sucedió también a mis abuelos. No me había dado cuenta yo que en mi familia veníamos haciendo esto desde hace muchos años. Por ejemplo, mis abuelos cuando se mudaron de Italia a Venezuela, exactamente hacían eso y crearon una casa grande, en la casa alquilaban algunos departamentos y de eso vivían. Y siempre lo tuve enfrente mío, pero nunca me di cuenta cómo hacerlo para crecer realmente. La diferencia entre ellos y yo en este momento fue que ahora yo entendí cómo moverlo financieramente, cómo organizarme financieramente para hacer que esto crezca realmente y que no sea sencillamente flujo de dinero que va entrando y va saliendo y va entrando y va saliendo, sino que multiplicarlo y multiplicarlo y multiplicarlo. Esa es la única diferencia entre lo que ellos hacían y lo que hacemos ahora. Estar educado. No, maravilloso. Sí, exacto, porque sí, yo me acuerdo, mi abuela también arrendaba habitaciones, pero era para comer, ¿cierto? No Exacto. era, ella se comía toda la plata y tenía su gente y todo. Pero cuando tenemos un plan financiero, mira, eso es lo hermoso de la educación. Cuando tenemos un plan financiero, estamos educados, empezamos a darnos cuenta de recursos que tenemos que no estamos aprovechando. Y estaban allí en tu mente, esperando solamente para ser explotados. Impresionante. ¿Qué le dirías tú, Ricardo, a una persona que dice, bueno, yo sí quiero, he trabajado, pero es que me ha ido mal en los negocios, mejor seguro, porque uno ya me han dado mucho palo y para qué voy a arriesgarme más? Le diría que la diferencia entre tener suceso y no tener suceso en un proyecto de este tipo es educarse, que todo comienza por allí, por educarse financieramente, por hacer un plan de crecimiento, por tener un budget de crecimiento y la diferencia entre cómo lo está haciendo en este momento y cómo lo podría hacer para que fuese un suceso sería sencillamente estudiar y educarse y educarse y educarse. El primer paso sería eso. Una vez que lo logras, lo demás vendrá solo. Muy bien, y te voy a dar el premio de extenderte la mentoría un año más Wow. antes de que se te venza para que tú puedas seguir. Entonces, pero te voy a decir, te voy a sobornar, Ricardo. Ok, Yo te la doy, pero tú antes de o sea, ¿cuánto te falta para que se te venza esta mentoría? en marzo. Listo. O sea,
tienes hasta el marzo del 2026 para Wow. comprar un edificio, ¿vale? ¿Qué te parece si hacemos un nuevo podcast cuando esté el edificio nuevo y te lo Da- mostramos Mira, directamente? estoy seguro de eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo vas a hacer? Estamos de acuerdo. ¿Cierto? Y yo sé que suena, el estómago, las tripas gritan y todo, pero yo sé que también sabes cómo hacerlo y que lo vas a hacer en una forma sobria, conservadora, segura. ¿De acuerdo? Te cuento, me muero de miedo solamente de escucharlo, pero al mismo tiempo de entusiasmo, o sea, de emoción para poderlo lograr. Y probablemente, como dices tú, una vez que ves hacia dónde quieres ir, lo que tienes que hacer es continuar en esa vía hasta lograrlo, ¿no? Pero una cosa, y aquí sí, déjalo las orejas, por el probablemente. Dime una cosa, después de haber hecho lo que has hecho, ¿tienes duda que tú en año y medio no puedes comprar un edificio de 4 pisos financiado por el dueño? Ningún miedo, lo vamos a lograr. ¿Lo vas a hacer? Sí, Caballero. Tremendo. Ahí está su pensión, ya está su pensión, para que tú digas, mira, Carlos me dijo que yo a los 50 iba a tener la pensión. Mentiroso. Fue a los 46. créeme, si lo logro, lo primero que voy a hacer es invitarte a un café y lo pago yo, ¿eh? No te preocupes. Bueno, pero yo, no, bueno, yo creo que nos tomamos el café antes de que lo compres para que podamos disfrutarlo y también después, y a lo mejor me invitas a ese café en Italia. Pero mientras tanto nos tomamos uno aquí en Orlando. De acuerdo, será hecho. Puedes contar con eso. Y a ti que estás viendo esto de verdad, mira todas las veces que pensamos que estamos bien, que estamos ahorrando, que estamos sobrios, que tenemos ahorros, pero que volvemos y cometemos los mismos errores con los ahorros, o que tenemos los ahorros y no sabemos en qué hacer con ellos, o que en últimas no tenemos metas financieras claras, aunque estamos ganando dinero y estamos haciéndolo y manejando bien nuestras finanzas. Pero si no logramos la parte más importante, que es invertir, es como tomar la matica o la plantita, sembrarla, crecerla, nutrirla, recoger los frutos y después, ¿y ahora qué hago con ellos? ¿Cuántas veces a mí me pasó eso en mi vida y no sé cuántas veces te ha pasado a ti? Pero la diferencia lo hace la educación. Mira, una de las grandes mentiras del dinero es que me tengo que educar fundamentalmente para ganar dinero. Pero en realidad, ¿cuánto tiempo le has invertido a educarte en ganar dinero? ¿Cuántos recursos le has invertido? ¿Cuánto esfuerzo le has invertido en aprender a ganar dinero? ¿Y cuánto tiempo y cuántos recursos le has invertido en aprender a manejar el dinero? En aprender a crear ingresos pasivos. Porque va a llegar un momento en que te van a echar, te vas a aburrir y no vas a poder, te vas a enfermar. Cualquier cosa de la vida que nos impide trabajar, y ahí es donde quieres tener la posibilidad de hacer lo que tú quieres. Y es más, si tú tienes ingresos pasivos, puedes seguir trabajando porque tú quieres, porque en últimas es algo maravilloso. El trabajo para mí es un privilegio y yo creo que mientras uno pueda trabajar, es una posibilidad maravillosa en la vida. Porque, ¿sabes? Yo te quiero invitar a que inviertas en ti, a que mires nuestros programas, a que mires la posibilidad que tienes de transformar tu vida. Porque tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Y termino recordando esa frase que compartimos con Ricardo de Richard. El fin no justifica los medios, pero sí los suministra.